Continuamos con más información en vivo e indirecto aquí desde el Congreso de la República. Estamos para todo el país transmitiendo, recuerde, también a través de internet en www.congreso.gov.pe. Y ahora vamos con una entrevista aquí en vivo. En nuestros estudios se encuentra el congresista Bienvenido Ramírez, a quien por supuesto le damos la bienvenida y las gracias por estar en Congreso Televisión. Congresista, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por la invitación. Querer mandarle un saludo a todo nuestro pueblo peruano, especialmente a mi región de Tumbes. Usted está proponiendo un proyecto de ley muy interesante, una ley que implica una reforma constitucional para modificar el artículo 71 de nuestra Carta Magna para fomentar el crecimiento de la inversión privada en las zonas de frontera. Hagamos primero un análisis de cómo están en este momento las zonas de frontera respecto a la falta de inversión privada. Sí, Jorge, en realidad nuestras fronteras, nuestras regiones están un poco desamparadas, atrasadas. Tumbes es una región de frontera que colindamos con el vecino país del Ecuador. Hoy en día, ya gracias a la firma de paz que se propuso con los gobiernos de nuestro expresidente Alberto Fujimori, ya hay paz entre ecuatorianos y peruanos y hay una gran hermandad, donde hay un intercambio cultural, intercambio de salud. Inclusive hay ecuatorianos que se atienden en la región de Tumbes como tumbesinos que se atienden en Ecuador, en Huaquillas. Entonces, creo que es prudente y lo primero que pensé, pedir la modificatoria de este artículo para generarle fuentes de trabajo a nuestros tumbesinos y a todas las fronteras como Tacna, como Puno. Previamente, antes de hacerlo, tuve un diálogo con los parlamentarios actualmente electos, que la propuesta que quería llevar yo y presentar este proyecto de ley estaban totalmente de acuerdo. Es más, este proyecto de ley lo ha elogiado y está de acuerdo el presidente regional de Tacna, el presidente regional de Tumbes, el alcalde de Tumbes, porque pidiendo la modificatoria, modificándose este artículo, tendríamos inversión privada y extranjera a menos de 50 kilómetros, porque lo que nos prohíbe este artículo es de que no se pueden hacer inversiones privadas ni extranjeras a 50 kilómetros de la frontera. Y creo que ya estamos en otras épocas hoy en día. Lo que nosotros tenemos que pensar es en brindarle fuentes laborales a la tanta gran desocupación que existe especialmente en mi región de Tumbes. ¿Tiene idea de más o menos cuánto es el porcentaje de desempleo en este momento en Tumbes? Es terrible. Imagínate, mira, te voy a decir, hay alumnos, hay profesionales que se forman en las universidades, en la Universidad de Tumbes y en las otras universidades particulares, que una vez que tienen su título no tenemos dónde insertarlos. Y muchas veces las autoridades de las universidades no se preocuparon en el diálogo en conjunto con los gobiernos regionales o municipales para crear fuentes laborales para ellos. Imagínate, hay enfermeros, hay abogados que se compran una motocar para salir a hacer carreras de motocar en la región de Tumbes para poder llevar el sustento diario a la mesa a sus casas. O otros se dedican a la venta de combustible, que lo compran en el Ecuador y lo venden y lo dispensan en Tumbes. Hemos visto ese escenario que es realmente lamentable y peligroso. Además, un contrabando de combustible con Ecuador que evidentemente se hace en medio de toda la precariedad que una actividad así puede generar, pero además con mucho riesgo para quienes se dedican a esta labor, en una informalidad absoluta. Con riesgo para los que se dedican a traer combustible y también riesgos para la población. Te estaba contando hace un rato que ya en varias oportunidades un patrullero, por perseguir a un auto que va llevando combustible ecuatoriano, empiezan a disparar a mansalva sin evaluar las consecuencias que puedan llegar a pasar, porque le puede caer a cualquier persona inocente un balazo y no pasa nada. Entonces, esto tenemos que prevenirlo. Por 20 galones o 30 galones de combustible se están perdiendo vidas. O sea, existe el riesgo de que puedas matar a cualquiera y la policía no toma los recaudos y no mide las consecuencias de lo que vaya a llegar a pasar. Esto está ocurriendo en la zona de frontera de Tumbes con Ecuador y también vemos que en Puno, en la frontera con Bolivia, se produce el fenómeno, por decirlo de alguna manera, de contrabando, que no es un poquito, como ha manifestado nuestro presidente, sino es realmente un negocio ilegal gigantesco y que está afectando la economía del país y que está, bueno, y que muchos de nuestros compatriotas se ven obligados a recurrir a esto
porque evidentemente por la necesidad. Y es la única forma de que puedan llevar el pan y el sustento diario a la mesa de sus casas. Estas personas no se dedican a eso porque ellos quieren o porque les gusta. Es cuestión de necesidad, porque la gente lo que clama y pide es trabajo, fuentes laborales. Y creyendo con este artículo vamos a generar fuentes de trabajo laborales para nuestra gente tumbesina y otras regiones que necesitan trabajo. Vamos ahora de lleno. Y esto no le cuesta un sol iniciativa al Estado peruano, modificando esto. Si inversiones extranjeras tenemos en las diferentes regiones de nuestro Perú, ¿por qué no podemos tener inversiones privadas y extranjeras en Tumbes o en Tacna o en Puno? Permítame leer justamente el artículo que desea modificar. Bueno, ¿cómo quedaría la modificación del artículo 71 según este proyecto de ley? Dice, en cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática, ¿no? Norma derogatoria o modificatoria única, deróguese o modifíquese según corresponda a toda norma legal que se oponga a la presente ley. Es parte del texto de este proyecto de ley y que seguramente también despertará algunos resquemores en ciertos sectores que le tienen cierta aversión, por decirlo de alguna manera, a la inversión privada extranjera. ¿Cómo se puede empezar a trabajar esto? Yo pienso, ¿y por qué existen inversiones privadas extranjeras en otras regiones, como en Arequipa, por ejemplo, Trujillo, Chiclayo? ¿Y por qué no pueden existir inversiones privadas extranjeras en nuestras regiones de frontera? Creo que es algo contradictorio, ¿no?, en lo que estamos pensando. Lo que yo pienso es en el pueblo, en que el pueblo lleve el sustento diario, parte del pueblo, a la mesa de sus casas, porque no hay trabajo. Es imperiosa la necesidad de trabajo que existe especialmente en nuestra región de Tumbes, y fue lo único que yo dije, lo primero que tenemos que hacer es esto. Previo para eso, dialogué con los parlamentarios, mis colegas, que si estaban de acuerdo, totalmente de acuerdo están todos ellos, porque la gente, cuando tú llegas a tu región, yo acabo de estar en Tumbes, yo siempre viajo todos los fines de semana, hablando, teniendo contacto con la gente, con los pescadores, con los agricultores, más con los agricultores porque yo sigo aún viviendo en el campo y siempre tengo contacto con ellos. Es más, yo he sido parte de ellos, he sido agricultor cuando era niño, le ayudaba a mi padre. Antes de la entrevista. Así es. Ahora, congresista, también se ha hecho ya un preestudio de factibilidad respecto a cómo se podría empezar a atraer la inversión extranjera a estas zonas de frontera. ¿Cuáles serían, por ejemplo, en su región estas primeras iniciativas empresariales que podrían instalarse en la región Tumbes? Por ejemplo, en la región Tumbes, lo inmediato, hay muchísimas cosas para empezar a desarrollar el turismo, por ser una región del eterno verano. Tumbes, la región del eterno verano, siempre tiene sol y siempre hay calor y tenemos esas hermosas playas. Inversiones hoteleras, inversiones de moles, por ejemplo. Imagínate, nosotros los tumbesinos, para llevar a nuestros hijos a un centro de dispersión, tenemos que viajar 4 horas desde Tumbes hasta Piura para llegar a encontrar el primer mall. No puede ser posible. ¿Por qué no pueden existir en Tumbes? Y esto generaría trabajo a nuestra gente. No hay moles. No hay moles. Y desarrollar el turismo de nuestras playas, que nunca nadie se ha preocupado por explotarlas. ¿Y quién traba todo esto? Este artículo. Entonces, lo que nosotros queremos es de que nuestra región, de una vez por todas, empiece a despegar, empiece a desarrollarse y que empiece a generar trabajo para nuestra gente, para nuestra población. Es verdad, mucha parte del sector turístico se está desperdiciando en Tumbes cuando algunos prefieren incluso cruzar Tumbes para llegar hasta las costas de Ecuador y pasar ahí un fin de semana, pudiendo aprovecharse la costa que tiene la región Tumbes. Tan hermosa. ¿Qué otras potencialidades tiene Tumbes en este momento y que podrían empezar a impulsarse desde el Parlamento en los próximos años? En el agro, por ejemplo, Tumbes produce mucho banano, mucho plátano, produce mucho limón, fábricas de limón para generarle trabajo a nuestra gente. Eso es lo que nosotros queremos, de que lleguen fábricas a Tumbes para insertar en lo laboral a nuestra población. Como yo el día sábado estuve en el lado de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Cabuyal, tuve una reunión ahí con agricultores porque gracias a ellos yo estoy acá. Ellos me decían, doctor, queremos que nos traigan y nos hagan fábricas
fábricas de limón, porque acá producimos grandes cantidades de limón y todo se lo llevan a otro lado, se lo llevan a Piura, se lo llevan a Chiclayo, a Lima, y ahí, por ejemplo, en Piura le ponen la etiqueta limón piurano, en realidad es un limón que viene de Tumbes. No puede ser. ¿Me entiendes? O Claro. sea, creo que ya el centralismo tenemos que empezar a despegarnos, hay que descentralizar las regiones. No puede ser posible que Tumbes dependa de otras regiones, de Piura, de Chiclayo, de Trujillo. ¿Por qué no se pueden hacer las mejores cosas en Tumbes? Por ejemplo, en Tumbes no tenemos un laboratorio de criminalística. ¿Tienen que ir hasta Piura Hasta también? Piura, hasta Chiclayo. Impresionante. Dependemos de otras regiones. Pareciera que estuviesen, pero absolutamente aislados del resto del país. Tumbes es la región más postergada del país. Así le digo, mi querido amigo Jorge. Wow, increíble lo que nos relata ahora, y esperamos que a través del trabajo parlamentario que usted pueda hacer, y en general todos los parlamentarios elegidos por la región Tumbes puedan hacer un trabajo que apunte precisamente a integrar mucho más a la región pensando en su desarrollo. Congresista, hay otro tema, aprovechando su presencia aquí, siendo un profesional de la salud. ¿Cómo estamos allá en Tumbes, en Tumbes respecto a la situación del sector? La situación bueno, yo soy médico de profesión, soy médico especialista en cuidados intensivos, especialista en nefrología clínica, soy médico nombrado del hospital de la región de Tumbes, al hospital regional. He sido presidente de la Federación Médica de la región Tumbes en 2 periodos, elegido por el voto por mis colegas y los trabajadores. Muy luchador, defendiendo los derechos de los colegas y de los trabajadores de la salud. Tumbes, por ejemplo, tenemos un hospital nivel 2.2. ¿Ya? Este hospital nivel 2.2 no contamos con reactivos para desarrollar, por ejemplo, un dosaje de hormonas en los laboratorios. No tenemos un tomógrafo, no tenemos un resonador, no tenemos un aparato para hacer dobles vasculares. Si no tenemos un tomógrafo, pero tenemos el neurocirujano depende de una tomografía. Claro. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que, siendo la puerta de entrada al país, donde vienen extranjeros colombianos, venezolanos, ecuatorianos, turistas que van desde Lima a veranear a Tumbes, imagínate un accidente, llegas a tener, por ejemplo, uno de tus hijos que está manejando bicicleta, golpea la cabeza, trauma encefalocraniano. ¿A dónde lo llevas a sacar tomografía para hacer el diagnóstico cuando hay patologías producto de un trauma, como un hematoma cerebral o un hematoma subdural o extradural, que tiene 6 horas para darle solución quirúrgica, y no tienes una tomografía? Estamos condenando a la muerte a esa persona. Y hasta llevarlo a Piura o al hospital más cercano que tenga un tomógrafo, el muchacho ya y se muchas murió. veces, para trasladar al paciente, muchas veces el paciente se torna inestable hemodinámicamente, lo cual su traslado significaría un riesgo para llevarlo hasta Piura, si es que consigues una cama. ¿Por qué tenemos que estar dependiendo de otras regiones de Lima, Trujillo o Piura para solucionarle una patología de salud crítica a un enfermo, pudiéndosela solucionar en la región de Tumbes, teniendo un hospital nivel 2.2? Es el hospital más importante que tiene Tumbes y no tiene un tomógrafo. No tiene un tomógrafo. En todo Tumbes no hay un tomógrafo. Solamente hay un tomógrafo que es de cisticercosis, pero ahí las familias tienen que pagar 300 soles una tomografía, cuando se le puede brindar por medio del CIS y por medio del MINSA una tomografía gratuita a esa persona, porque no todas las personas tienen 300 soles para abonarla. Es verdad. Es muy complicado, y lo que nos está contando es realmente muy preocupante, y esperamos que aquí, desde la Comisión de Salud, pueda gestionarse alguna iniciativa que permita revertir esa situación. Claro, en el mensaje nuestro presidente había manifestado de que no quería niños anémicos en el Perú. Tumbes es la segunda región donde tenemos niños anémicos, pero ¿qué hacemos con darle hierro cuando no solucionamos las raíces de la anemia de los niños o de los tumbesinos? Hay que brindarles agua potable, agua de calidad. Tenemos ese río de Tumbes contaminado por las minas del Ecuador, donde vienen metales pesados, donde vienen parásitos. Los parásitos son una de las causas de las anemias en los niños y en los seres humanos tumbesinos. Entonces, primero hay que descontaminar y brindar una adecuada higiene y bioseguridad a la población para poder atacar. Porque si yo voy y le doy hierro, a los 2 o 3 meses vuelve a aparecer lo mismo. Toda la vida no te va a estar dando. Primero hay que cortar
las cosas desde raíz para verdaderamente darle una adecuada salud, eficaz y eficiente a nuestro pueblo peruano, a nuestro pueblo tumbesino. Imagínate, el Perú es el único país de Latinoamérica que menos invierte del presupuesto anual nacional, el 5%. No puede ser posible que estemos por debajo de Bolivia, de Ecuador. Es el país que menos invierte en la salud de su pueblo y pretendemos asegurar al 100% los peruanos con este presupuesto. ¿Qué calidad le vamos a brindar de atención a nuestros peruanos? ¿Qué eficacia y qué eficiencia? Justamente no va a existir. Entonces tenemos que partir primero aumentando el presupuesto anual nacional para la salud del pueblo peruano. Y ahí se pueden empezar a mejorar las cosas. Veíamos las cifras de la anemia en nuestro país y no deja de ser preocupante que esto se mantenga con los años, que vemos que la curva, en vez de descender, está o se mantiene o va en ascenso en algunos momentos y vamos, tenemos en teoría un Estado que está vigilando por la salud, sobre todo de los niños que son los más afectados. También se hablaba, también se hablaba de los tuberculosos. En un país subdesarrollado donde menos invierte el gobierno, siempre vamos a tener tuberculosos. Siempre va a haber hacinamiento. Los pacientes de VIH-Sida. A veces los pacientes van al hospital y no tienen sus antirretrovirales para tomar. No hay para proporcionarles. ¿Y cómo pretendemos esto? Si no educamos al pueblo. Los otros días, acabo de estar el día sábado en el penal, hice una visita inopinada, por lo cual le pedí una entrevista con la ministra de Justicia. Fui a visitar el penal. Un trato infrahumano. Si bien es cierto que son personas que están purgando una condena, pero se los tiene que tratar como seres humanos, no como animales. Pedir a los calabozos, en un calabozo de 3 metros por 4, habían 11 personas. Sí. Duermen en el piso, ponen una frazada nada más y ni siquiera tienen un colchón. Y entre ellos había uno tuberculoso. Muy conocido. Y entre ellos había uno tuberculoso. O sea que ese tuberculoso contagia a los 11 que estaban ahí. El foco infeccioso es... Un foco infeccioso de un hacinamiento total. Entonces creo que empecemos, pedí a hablar con el director del penal, donde mismo este penal está capacitado para recibir a 300 y pico de presos. ¿Y cuántos tiene? Y tiene 800 y pico de presos. Hacinamiento. Y eso se replica en casi todos los penales del país, por no decir en todos, claro, que están colapsados, están demasiado llenos de reos. Y cada vez la inseguridad es más tremenda y peor en la región de Tumbes, porque en la región de Tumbes van todos los grandes delincuentes que están perseguidos, están ahí en la región para que en cualquier momento salgan al Ecuador, porque al Ecuador entra y sale cualquiera. No hay un control adecuado de los ciudadanos, tanto ecuatorianos, extranjeros o peruanos que ingresen o salgan. Ahí tenemos los grandes delincuentes, muchas veces grandes delincuentes los han encontrado en la región de Tumbes. Ahora, esta reforma constitucional que usted propone también ayudaría en cierta manera a revertir esto, ya que al generarse nuevos sistemas de inversión, empleo en la región, se formalizarían muchos de ellos y quizás este tráfico entre uno y otro no sería tan informal, ¿no? Exactamente, eso es el propósito que nosotros queremos con todo esto, ¿no? Correcto. ¿En qué estado está esta iniciativa? ¿Usted ya la presentó ante su bancada? Está en mi bancada y esperemos de que tenga su viabilidad pronto en beneficio de las fronteras de nuestro Perú, que tanto necesitan. Seguramente vamos a estar escuchando entonces más sobre esta iniciativa en los próximos días y veremos si llega a presentarse en la comisión. Primero tendría que ir a Constitución. Exactamente, ¿no? Tendría que ir a Constitución. Dios quiera que se pueda llegar a darle solución a esto, ya que se apruebe este proyecto de modificatoria. El fin de semana estuve en Tumbes, estuve dando declaraciones al respecto de este proyecto, porque había gente que estaba en acuerdo, otra gente estaba en desacuerdo. Siempre vamos a tener gente que está en desacuerdo. Bueno, hablaba con mis hermanos agricultores, porque yo sigo viviendo en el campo, vivo en el campo, y tengo contacto con ellos siempre, ¿no? Siempre voy a verlos porque vivo en el campo, vivo en ese pueblo donde yo he nacido. De acuerdo. Y me identifico mucho con los agricultores porque la gente tiene esa gran esperanza de mi persona, porque ellos saben que soy hijo de un agricultor y tengo contacto con ellos y siempre dialogo con ellos. ¿Podríamos inducir entonces que está su interés puesto también en integrar o quizás presidir la Comisión Agraria? Indudablemente que sí, porque yo he sido agricultor desde niño
tengo contacto con ellos, estoy capacitado y formado y me da la cabeza para poder presidir esta comisión por mis agricultores tumbesinos y la agricultura de todo el Perú. Si bien es cierto que yo soy médico, pero estoy preparado para presidir esa comisión porque formo parte de esa agricultura, parte de esos campesinos. Se definirá en las próximas horas, entonces. Esto se está a definir en las próximas horas, próximos días, y esperemos tener el apoyo para ello. Vamos a estar pendientes. Me siento entonces preparado para ello. Y es más, no tengo ningún interés, porque no tengo un pedazo de tierra en la región de Tumbes. Solo quiero trabajar por mis hermanos agricultores. Veremos qué es lo que decide su bancada respecto entonces a la presidencia de la Comisión Agraria y si termina usted siendo elegido como el primer presidente de la misma en este periodo legislativo 2016-2017. Congresista, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Congreso Televisión. ¿Alguna reflexión final? Nada más, querer mandarle un saludo a nuestro pueblo peruano. De mi persona, soy una persona muy humilde, muy directa, sincera, y un fuerte, caluroso saludo a mi pueblo de Tumbes, especialmente a mis hermanos agricultores. Correcto, nuevamente muchísimas gracias. Y justamente hablando de agricultura, nosotros vamos ahora a dejarlos con un episodio más de 10 minutos de ley, esta vez hablando sobre la ley de agricultura familiar.